y habíamos dicho que para el profesor Sato, las correcciones, los camuflajes deben ser hechos en el sentido vertical, porque a través del desarrollo del ser humano fue cambiando producto de la evolución desde una posición más horizontal de nuestro complejo nasomaxilar a una posición más vertical. Entonces él propone que los camuflajes no deben ser hechos en sentido sagital, o sea, no debemos pensar en que vamos a detener el crecimiento mandibular sagitalmente y vamos a corregir una clase 3 solamente traccionando la maxila, aunque él dice que no es necesario traccionar maxila, no cree en la tracción de maxila, pero bueno, si ganamos 1 o 2 milímetros en buena hora, él más dice que debemos rotar para camuflar. Clase 3, rotación. Clase 2, rotación anterior, ¿no? Pero en clase 2 nos ayudamos con protectores manipulares. También lo van a leer seguramente en el libro. Y dentro de los fundamentos de la filosofía Mió, él nos habla de que los huesos de la cara, del cráneo y de la cara, están llenos de suturas y que no son realmente bien rígidos como uno puede pensar, uno puede ver el cráneo, la cara de las personas, ¿no? Él tiene gran movilidad. Y él separa en la parte del libro, bueno, es una separación biológica, neurocráneo y viscerocráneo. Neurocráneo, viscerocráneo lo que vendría a ser la cara. Y miren, hay 28 huesos sumamente complejos. Ustedes se imaginan cómo es el esfenoides, creo que lo hemos visto todos en anatomía, pero se imaginan cómo se habrá formado, la complejidad que tiene. Todos son diferentes y todos son huesos complejos. No son así bonitos, largos como el fémur, no puede decir la tibia, los huesos largos, no, acá son todos huesos de forma compleja. Y miren que la cabeza, la cara, todo alberga quizás el órgano más importante del ser humano, el cerebro, pero además la mayoría de los órganos de los sentidos. Entonces es una región sumamente compleja. Y estos huesos, a través de los músculos, mantienen hueso integrado y mantienen una dinámica entre la función y la forma. Función de masticar, función de respirar, casi todo está acá, ¿cierto? Aparte del cerebro, obviamente. ¿Qué nos dice? Que las suturas, si bien es cierto, mantienen unidos los componentes, al mismo tiempo permiten ligeros movimientos entre ellos. Miren cuántas suturas tenemos, porque los huesos no eran uno solo, ¿no? Se han ido fusionando a través de la formación. Entonces, estas suturas permiten movimiento. Y la base craneal es descrita como el andamiaje que soporta la cara. Entonces, para el doctor Sato, lo que pase en la base craneal va a tener influencia de lo que pase en la cara. ¿Sí? Por eso que cuando habla de flexión y extensión, relaciona mucho con la expresión que va a tener la persona o el crecimiento de la cara. Tenemos conexiones centrales y bilaterales entre el cráneo y la cara. Las centrales, base craneal, ahí están los huesos, esternóides y el occipital, ¿no? El occipital con el bómer y el maxilar. El bómer, maxilar, ¿no? Occipital, estenoides, el bómer conecta la base craneal con el maxilar. Y bilaterales, los huesos temporales y la mandíbula. Nosotros trabajamos en la mandíbula y en la maxila. El bómer todos lo conocemos, ¿no? Justo está ubicado pues, por delante de la silla turca y se une con los huesos palatinos y el hueso maxilar. Por eso es que para el profesor Sato dice que el bómer es importante en las transmisiones de las funciones dinámicas de la base del cráneo al complejo maxilar. Lo que pasa en la base craneal es transmitido a través del bómer al complejo maxilar. Y luego la maxila transmite a la mandíbula. Tiene la base craneal, estenoides, occipital y temporal.
interesante que está en el libro, así que ustedes lo deben haber leído, de repente lo pasaron rápido, pero nos dice que la dinámica del hueso temporal influye en el balance esfero-occipital de la base craneal. La dinámica del hueso temporal influye en el balance de la base craneal, del esfenoide y del occipital. ¿Qué más decía acá? Si la fosa glenoidea recibe una fuerza de compresión a partir de la oclusión, por ejemplo, bruxismo, esta fuerza será transmitida a la base de cráneo mediante el movimiento rotacional del hueso temporal. ¿Qué nos dice? Que el hueso temporal tiene movimiento, tiene flexión, producto de las fuerzas musculares. Y va a haber el hueso temporal va a tener una rotación externa y una rotación interna, dependiendo de esa función que se le da a través de los músculos. ¿Ya? Ese hueso temporal va a tener una rotación externa o una rotación interna. ¿Y qué es lo que va a producir eso? Los músculos primarios de la masticación, temporal, massetero, tienen influencia directa en el movimiento del hueso temporal. La contracción de este músculo proveerá una fuerza poderosa hacia abajo y hacia adelante sobre la escama cuando los dientes posteriores obstruyan. Esta fuerza tendrá un efecto de causar rotación externa. A una función aumentada, por alguna razón, va a haber una rotación externa del hueso temporal y va a causar algún cambio, según la lectura, en la base craneal. A medida que los temporales lateralmente experimenten rotación externa, los huesos de la línea media se flexionan. O sea, a una mayor presión, compresión, bruxismo, ese hueso temporal va a tener mayor rotación externa o interna. Externa. Y según la filosofía nueva, según el profesor Sato, la base craneal se va a flexar un poco más. ¿Sí? En cambio, cuando no hay una buena función, producto de pérdida de dientes, un plano muscular alterado, habrá más bien una lesión de extensión, es decir, una base craneal menos flexada o más abierta. No sé si me dejan entender esta parte. ¿Lo leyeron en el libro? Lo leyeron, ¿cierto? ¿Ya? ¿Será cierto? No lo sé. Son teorías finalmente, ¿no? Son teorías finalmente. En biología no hay nada 100% seguro, ¿no? Pero sí es cierto que las malfunciones empiezan desde pequeñitos. Cuando hay estudios en dentición lesiva, ya hay diferencias entre un clase 1 y un clase 3, entre un clase 1 y un clase 2, ¿no? De que sea la base craneal, no lo sé. Según el profesor Sato, además de la base craneal, la función inadecuada puede perpetuar o aumentar la malfunción. ¿Sí? Y bueno, luego viene la explicación de cómo la base craneal tiene esa influencia sobre el macizo maxilar, sobre la cara, por esta conexión que hay del bóved con la base craneal y el maxilar. Entonces, al tener una base craneal flexada, nos dice que la dimensión antero-posterior de la base craneal disminuye. Y en cambio la dimensión antero-posterior de la base craneal aumenta cuando la base craneal es más abierta. Y al tener una base craneal abierta o cerrada, va a tener una influencia en la maxila a través de su conexión con el borde. De tal forma que cuando hay una base craneal flexada, para la filosofía neo, esto es el inicio de una clase 3, ¿no? Habla de una elongación vertical cuando hay una flexión y habla de una, cuando hay extensión, una rotación anterior de la maxila en la clase 2. ¿Y cuál sería el círculo vicioso para el profesor Sato? Sobre la perpetuación de esa clase 2, por ejemplo, tenemos una base craneal abierta, por lo tanto hay una rotación anterior de la maxila está más hacia adelante, no hay mucha discrepancia posterior, el plano oclusal se queda inclinado, el plano oclusal posterior, y la mandíbula, hay disminución de la dimensión vertical posterior, y la mandíbula se queda atrapada en una adaptación posterior, en una adaptación hacia atrás. Hay una compresión del cóndilo, no hay una buena función, hay rotación interna del temporal
de ese plano cruzal empinado y de esa compresión, de esa rotación interna del hueso temporal que hay producto de la disminución de la función. En cambio, en la clase 3 hay una base craneal más flexada, la maxila tiene más elongación vertical que sagital, que hacia adelante, el plano cruzal se va horizontalizando porque hay discrepancia posterior, al haber pobre desarrollo sagital de la maxila tiene menos desarrollo sagital, por tanto tiene más desarrollo vertical. Y además, como tiene poco desarrollo vertical, hay más discrepancia posterior, entonces el plano cruzal va descendiendo, se va haciendo más horizontal. ¿Sí? Y al tener el plano cruzal más horizontal, la mandíbula se va a adaptar hacia adelante. ¿Sí? En clase 2, el plano cruzal empinado deja la mandíbula hacia atrás. En clase 3, el plano cruzal más descendido lleva la mandíbula a una rotación anterior. Y el crecimiento secundario, hay descarga condilar, hay una rotación externa del hueso temporal y perpetúa el círculo vicioso para la maloclusión. Entonces, la filosofía Biot dice, interrumpe este círculo vicioso y lo que puedes corregir es el plano cruzal. ¿Sí? La función. Clase 2, clase 3. Clase 3, flexión. Clase 2, extensión. Ellos en el libro aparecen como mesioclusión, ¿no? Aplanamiento del plano cruzal, y ellos tienen investigación, porque estos números que ven acá es investigación, ¿no? Yo cuando lo veía por primera vez decía que 1 año, 2 años, 4 años, ¿esos números qué significan? Ya leyeron este capítulo. ¿Qué significan esos números? Yo decía 1 año, pero ¿cómo 1 año van a ser? ¿Nada? Primer año escolar, segundo año escolar, la investigación lo hicieron en escolares, ¿no? No es la edad del niño, sino el año de clase. Entonces encontraron que en los sujetos de clase 3 que tenían una base craneal más flexada, el plano cruzal se mantenía horizontal, por todo lo que hemos conversado antes. Y ellos encontraron que se mantenía horizontal durante los 10 años de su vida escolar, ¿no? Y esto tenía un plano cruzal más horizontal, más plano, por lo tanto había un mayor aumento de la dimensión vertical, un mayor estímulo de crecimiento condilar, y esa mandíbula se adaptaba hacia adelante. En el patrón de distroclusión, igual ellos encontraron en niños escolares del primer grado, segundo grado hasta el 9º grado, dice acá. No, 10, ahí está el 10. Hasta el 10º grado ellos encontraron un plano oclusal posterior más empinado. Al haber un plano cruzal más empinado hay menor dimensión vertical posterior, menor estímulo de crecimiento, menor función, y al haber poca dimensión vertical posterior, la mandíbula, mira, no tiene posibilidad de saltar hacia adelante. Si tiene un plano cruzal empinado hacia atrás, la mandíbula, ¿cómo va a rotar hacia adelante? Imposible. Entonces, filosofía Biot dice, cambia el plano cruzal y estará rompiendo el círculo vicioso. ¿Sí? Preguntas, dudas, y ellos han hecho también investigación posterior sobre ese plano cruzal posterior. ¿Cuál es el plano cruzal posterior? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué puntos son? Demasiado la primera molar. Distal de la molar. ¿Estás adivinando? Plano cruzal de las molares. Ay, quiere mirar. Plano cruzal posterior. ¿Qué está firmando? Plano cruzal posterior. Molares. ¿Molares sí? Molares y premolares. Última molar evolucionada y premolar. Segunda o primera. ¿Ahí está?
Ahí está, pues segunda premolar, no han leído. Vuelvo a leer ahí está, segundo premolar y segunda molar. Última molar evolucionada, exceptuando la tercera molar y segundo premolar. Ellos encontraron que había una correlación entre el plano cruzal posterior, investigaron el plano cruzal de Rickel, de Steiner, varios planos cruzales, y ellos encontraron una mayor correlación entre el plano cruzal posterior y el plano mandibular. De tal forma que cuando el plano mandibular desciende, ¿no? El plano mandibular desciende, el plano mandibular también desciende, por lo tanto se hace más anterior, arriba hacia adelante. Y eso creo que lo sabemos y está, y eso siempre ha sido así, ¿no? Ellos lo encontraron con investigación de que hay una relación entre el plano cruzal posterior y el plano mandibular. Plano cruzal posterior más empinado, mandíbula más empinada. Plano cruzal posterior más horizontal, mandíbula con un crecimiento más horizontal. Preguntas, dudas, confusiones. Mi objetivo es confundir la conclusión. ¿Así es? ¿Hay confusión? Hay confusión.